¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros en Una Historia, un café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, siempre hablando de temas de historia. Y bueno, y tenemos también invitados, colegas, amigos, investigadores. Y en esta oportunidad, pues tenemos de invitado a nuestro amigo, colega y también compañero del departamento, al historiador, al máster Marvin Lemus. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, maestro, mucho gusto. Siempre es un gusto estar aquí en este espacio para discutir temas históricos, como siempre lo hemos dicho, que nos apasionan. Claro, de eso se trata, ¿no? Y el tema que vamos a desarrollar realmente tiene que ver mucho con todo este contexto que se está desarrollando aquí en Honduras, que va a pasar pues a futuro para un 30 de noviembre, que son las elecciones, las nuevas elecciones presidenciales. Y el tema pues que vamos a desarrollar básicamente aquí va a ser algo o lo que tiene que ver con esto de la historia de este sufragio, ¿no? ¿Cuál ha sido, maestro Marvin, toda esta historia, cómo se ha ido desarrollando? Pero claro, por eso usted nos va a compartir esta investigación, estos aportes históricos hablando del tema. Muy bien, sí, y bueno, para esta ocasión, en el contexto de las elecciones del 30 de noviembre, vamos a tener este tema muy interesante que lo hemos maquillado un poco para que suene también, digamos, un poco literario. Es La palabra del pueblo, una crónica del sufragio en Honduras. No solo del sufragio de la mujer, porque casi siempre que hablamos de sufragismo hablamos de mujer, pero sino del sufragio en general, también del hombre en este caso, y cómo ha ido evolucionando o cómo se ha ido trastocando en las constituciones desde el siglo XIX hasta pues la última constitución que nosotros tenemos, que es la de 1982. Esa es la idea del tema. Y qué interesante cómo iniciamos ese tema que usted bien lo plantea, que es la palabra del pueblo, ¿no? Eso es fundamental, porque eso es parte de esa historia, de este sufragio, ¿no? Sí, y es un tema, digamos, encontrado, porque al final, en realidad, se valoró la palabra del pueblo, se tomó en cuenta la palabra del pueblo, o en muchos de los casos, como lo va a decir la maestra Ethel García Buchar, las guerras, los caudillos, la desestabilización se sobrepuso a la palabra del pueblo, es decir, al tema del sufragio como tal, donde la gente podía votar, en principio una votación pública, que después en una de las constituciones, como lo vamos a ver más adelante, también se va a imponer el voto secreto. Es decir, es el que hasta ahora está vigente, el voto secreto, pero eso se va a quitar a finales del siglo XIX en una de esas últimas constituciones de ese siglo. Muy interesante, importante, porque incluso ahorita que estamos en estas elecciones que se van a llevar a cabo, mucha gente habla, ¿no? Son elecciones atípicas, son elecciones que pues tienen que ver, son diferentes al resto. Al final las elecciones son elecciones, ¿no? La gente participa, hace su voto, hay un conteo, pero claro, de una u otra forma vemos lucha de poderes, vemos cuestiones, ese tipo de alianzas que se ven, y es por eso que el maestro Marvin, que nos ha compartido pues, una presentación donde va a dar esa línea acerca de esta palabra del pueblo, como usted bien lo ha titulado, Crónica del Sufragio en Honduras, que es realmente una crónica. Comencemos, maestro. Sí, bueno, nuevamente haciendo alusión al tema, ahí se ve en el fondo también una de las fotografías, sobre todo del sufragismo femenino, ya en el gobierno de Julio Lozano Díaz hacia adelante, que va a ser optativo, de hecho ya como un acto en el gobierno de Ramón Villeda Morales, ¿verdad? Ahí podemos ver una fotografía. Entonces hemos nombrado esta presentación La palabra del pueblo, Crónica del sufragio en Honduras. Entonces sí podemos ir avanzando para que vayamos haciendo como una línea de tiempo de cómo se va desarrollando este tema. Entonces, por ejemplo, las constituciones hondureñas del periodo, desde el periodo federal, digamos, hasta 1980, estamos hablando ya del periodo de la Reforma Liberal, digamos, son, como dice ahí, en lo que atribuye a los derechos ciudadanos se refiere, tributarias a la Constitución Federal de 1824. Nosotros en Honduras, la primera constitución que se firma en Honduras es en 1825, que de hecho estamos celebrando en este año el bicentenario. Y en eso se decía, por ejemplo, en el artículo número 14,
que reconocía como ciudadanos, porque hay que entender aquí que el tema de la ciudadanía iba también allegado al tema del sufragio. Es decir, nosotros entendemos que la ciudadanía a veces se lograba a 21 años, luego a 18 años, pero ese iba también alimentado con el tema del sufragio. Es más, si así se logra entender, eso lo pueden entender más los constitucionalistas, pero el sufragio está dentro de la ciudadanía como tal. Y ahí podemos ver entonces que dice que solamente podían votar los casados y los mayores de 18 años, siempre que ejerzan alguna profesión útil o tengan medios conocidos de subsistencia. Porque vamos a ver nosotros en este seguimiento, al menos en todo el siglo XIX, es que solo podían votar los que tenían 21 años, y no solo eso, sino que también tuvieran terrenos, es decir, tuvieran tierras, fueran básicamente de la élite. Entonces la pregunta es, ¿quiénes votaban en realidad? Finalmente. Y vamos a ver nosotros a finales del siglo XIX que el padrón electoral no sobrepasaba, digamos, a los 40,000 o 50,000 electores, por lo mismo, porque solo votaban hombres que tuvieran 21 años, que supieran, además de eso, leer y escribir, y que no fueran pobres, ¿verdad? Que en la categoría sí lo nombra la misma Constitución en su momento. Había restricciones realmente, ¿no? Habían muchas restricciones, y aquí todavía el tema de la mujer, digamos, al menos en este tema de la Federación Centroamericana, ahí no se hablaba todavía de ese tema. Del tema de la mujer se va a empezar a mencionar hasta finales del siglo XIX, se va a profundizar a las primeras décadas del siglo XX y se va a materializar hasta los años 50 en Honduras, ¿no? Sí. No sé si podemos ir avanzando en las otras láminas para que veamos. Dice: en el transcurso del siglo XIX, legisladores no harán más que perfeccionar este principio, incrementando cada vez más los requisitos. O sea, dice incrementar, poner más restricciones al tema del sufragismo. Ajá. Para el otorgamiento de la ciudadanía a los habitantes del país. La Constitución, por ejemplo, de 1825, que es la federal, reproduce íntegramente el artículo 14 de la Constitución, como correspondía a un país de miembro de la Federación Centroamericana. Es decir, ahí no se había trastocado nada, simplemente se llevaba de lo que se había dicho ya en la Federación Centroamericana y se colocaba ya de manera local en Honduras. Entonces podemos ver nosotros que estas primeras constituciones claramente van a ser como formando ese Estado nacional efímeramente hablando, pero ya empezaba a dar forma, y claramente estas constituciones que nosotros vamos a ver, entonces van a ser desde la línea, digamos, si lo podemos mencionar con los conceptos de la actualidad, del patriarcado, el tema machista, ¿verdad? Y todo lo demás, porque incluso en algunas de los trabajos, por ejemplo, de Brenny Mendoza, de la misma Rina Vilar, se menciona que la participación de la mujer en la política era más bien un peligro para la misma democracia y un peligro para el tema del sufragismo. Se le nombraba a la mujer que tenía que estar siempre en lo privado. ¿Y qué era lo privado? En ese momento era la casa, era el cuidado de sus hijos, la acción doméstica, pero más allá de eso no. Es decir, que la mujer tenía que estar allá, como el tema medieval, ¿verdad? Cuando en la época medieval la iglesia decía la mujer tiene que estar en casa y no en la parte pública. Entonces eso es lo que no quería, sobre todo el tema de los hombres, que la mujer saliera a la palestra política en este caso, y sobre todo a elegir a sus funcionarios o a sus políticos en su momento, sino que también no podía participar en política, ¿verdad? Bueno, realmente es muy interesante lo que aquí plantea y lo que es el peligro, yo lo veo como un peligro eminente que la mujer fuera parte de este proyecto del sufragio. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema tan interesante que a todos nos compete, a todos nos interesa, acerca de esta crónica de lo que es el sufragio, con el historiador hondureño Marvin Lemus. Ya regresamos. En este año académico recordamos a un hombre que soñó con un país justo, José Dionisio de Herrera. El primer jefe de Estado de Honduras. Pero también un gran maestro de ideas. Y hoy en la UNA, tu legado sigue vivo.
José Dionisio de Herrera promovió la libertad, la igualdad y la justicia. Creyó en la educación como un camino hacia la independencia. Soyez les bienvenus à la meilleure université du pays. Lideramos con visión, ampliamos carreras, figuramos en rankings internacionales, formamos profesionales con valores. José Dionisio de Herrera, tu sueño continúa. ¡Sí! Tu liderazgo visionario vive en la UNA. José Dionisio de Herrera, liderazgo con visión y responsabilidad, un legado que guía a la UNA. Gracias por seguir con nosotros aquí en Una Historia, un café, pues hablando de un tema muy importante que pues nos interesa mucho, sobre todo en esta época de elecciones que va a haber aquí en Honduras un 30 de noviembre. Y el maestro Marvin Lemus nos hablaba acerca de el papel de la mujer en estas elecciones y cómo pues, fueron hechas o las pusieron a un lado, no eran importantes, cómo pues prácticamente las relegan a actividades puramente domésticas. Pero ¿cómo vemos este cambio de cómo ha ido evolucionando este sufragio, maestro Lemus, como usted lo dice ahí, crónica de un sufragio en Honduras? Pero bueno, un ejemplo vivo es que ya las mujeres sí pueden votar y actualmente pues tenemos una mujer presidenta y otra que es la única que se está tirando como mujer para ser presidenta de Honduras. Claramente, sí, es decir, cómo hemos tenido esa lucha de la mujer ha sido sufrida en el tema de la representación y el tema también de ese derecho que es parte de la naturaleza, digamos, de los seres humanos, pero también se puede hacer nuevamente historia, ¿verdad? Es decir, ahorita tenemos una mujer presidente, pero también se puede, yo no sé si en América Latina ha pasado este suceso donde una mujer también le entrega a otra mujer, al menos en este contexto, la banda presidencial. Puede pasar, eso lo tiene, como dice el tema, el pueblo. La palabra lo tiene el pueblo y el que va a decidir. Pero bien, vamos a seguir viendo parte también de esa línea cronológica de las primeras constituciones, porque este tema del sufragismo lo podemos ver nosotros en las constituciones. Si alguien quiere estudiar este tema, puede irse allá. La primera constitución hondureña entonces del periodo postfederal, decretada en 1839, donde en esa constitución es importante porque aquí es donde vamos a tener uno de los, digamos, como los primeros presidentes constitucionales en Honduras, que es un año después de cuando se disuelve, o al menos se separa Honduras de la Federación Centroamericana en 1838, dice, señala, al igual que las dos anteriores, que el Estado reconoce como ciudadanos a los individuos mayores de 18 años que agregaban que estos debían tener renta, oficio o modo de vivir conocido, pero no tendrán voto pasivo sino con arreglo a la ley. Es decir, siempre este tema de la restricción. Como repito nuevamente y un poco haciendo ese ir y venir, es hasta 1982 que la Constitución se va a volver, entre comillas, más democrática, más participativa, más inclusiva, porque las restricciones, tanto para los hombres como para las mujeres, ya no van a estar ahí. No van a estar ahí, sino que va a haber, entre comillas, un tema de igualdad, al menos en el tema del sufragio. No sé si podemos avanzar en otra de las láminas. Y así rápidamente, qué interesante, porque aquí ya evoluciona a 18 años, pero también hay restricciones de 18 años. Hay restricciones. Y ya lo vamos a ver más adelante también, donde a los de 18 años sí pueden votar, pero tienen que estar casados, ¿verdad? O sea que ahí podemos ver otro tema, mira, maestro, que es interesante que entonces se les obligaba casi a procrear una familia, ¿verdad? Y habría que ver el tema de matrimonio para poder votar. O sea, alguien se sentía obligado a eso. La Constitución de 1848 eleva a 21 años la edad necesaria para la obtención de la ciudadanía, exige que los que deseen gozar de este derecho sean padres de familia y además que sepan leer y escribir, o sean licenciados en cualquiera de las facultades mayores, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía de la Constitución de 1848, que es la Constitución del gobierno de Juan Lindo, en el gobierno de Juan Lindo, que de hecho es un año después de cuando se eleva categoría la universidad como centro de educación superior
en Honduras. Entonces ahí vamos viendo nosotros algunos cambios, de hecho no solo en esto, sino en los años de gobierno también, porque se manejaban 4 años, después van buscando 6 años, luego vuelven a 4 años, y luego llegamos al periodo de Tiburcio Carías Andino ya en el siglo XX, donde él pues intenta instaurarse también en el poder. Sigamos a la otra para ir haciendo también ese recorrido. Quizá por aquí solo mencionar que en estos mismos artículos de 1848 decía que desde el año 1860 en adelante ningún hondureño será ciudadano si no sabe leer y escribir y contar. Es decir, eso es como ir a las escuelas de primeras letras, que era leer, escribir y contar. Entonces, la pregunta es quiénes podían votar en realidad, porque había un nivel de analfabetismo altísimo, ¿verdad? Entonces, primero habría que ver cuál eran, digamos, como los espacios de votos entre un candidato y otro, o sea, el margen de cantidad de votos, por cuántos votos ganaba, porque eran pocos los que podían ir a votar. Y lo otro que hay que decir aquí, maestro, y más adelante lo vamos a ver también, es que el voto aquí en el siglo XIX, antes de 1894, hacia atrás, hasta la primera constitución de 1825, el voto era público. Es decir, el voto usted tenía que ir a decirlo allá de forma pública, como cuando decimos en la actualidad, voy a cantar el voto, dice la gente. Pero en la Constitución se señala que el voto tiene que ser secreto en este momento, ¿verdad? Antes de 1894 sí se tenía que hacer abiertamente. Entonces ahí usted ya se daba color, decir, este es mío, este no es mío, ¿verdad? Entonces, bueno, ese incluso tema. hoy día hay ciertos candidatos que marcan su voto y lo muestran en la televisión, ¿no? Eso se podría decir que en términos legales es ilegal. En términos de constitución, eso es ilegal, porque el voto dice que es secreto, es decir, y eso se dejó aprobado en la Constitución de 1894, ya en el marco el final del siglo XIX, creo que ya en el periodo de transición Domingo Vázquez hacia el periodo de Policarpo Bonilla, más o menos ahí se señala esta parte. No sé si podemos ir avanzando en las otras láminas. Bueno, aquí la Constitución de 1865 se adhieren estos mismos principios al considerarse como ciudadanos solamente los mayores de 20 años, con oficio y propiedad, y a los mayores de 18 años con algún grado literario o que estuvieran casados. Ahí se le ponen 2 restricciones a los de 18 años, que tenga un grado literario, decía, porque quizás estamos hablando de que podían ser poetas, escritores, pintores u otra cosa, y estuvieran casados además de eso. Es decir, que los estaban ahorillando a que se casaran a temprana edad. Así es, bueno, qué interesante todo eso lo que vamos a seguir platicando de este tema tan importante de este sufragio, la historia de este sufragio. Pero antes tenemos una sección de ¿Sabías qué? Con estudiantes de la carrera de Historia. Disfrútalo. ¿Sabías que las primeras votaciones registradas en Honduras se realizaron el 10 de marzo de 1822? En ese momento, Comayagua y Tegucigalpa eligieron representantes para las Cortes mexicanas en pleno periodo de anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano. Y ojo a este dato, la convocatoria fue tan apresurada que no todas las comunidades lograron votar. Soy Natalie McCarthy, estudiante de la carrera de Historia, y esto fue ¿Sabías qué? Qué interesante, también los estudiantes aportan en nuestro programa de Una Historia, un café. Hablando un poco, maestro Marvin Lemus, que es actualmente profesor del Departamento de Historia, es interesante e importante que usted hablaba acerca de quiénes podían votar. Estamos hablando de, pues, considerar un ciudadano de 18 años, otro de 20. Es que al final votar, por lo menos en aquella época, era un verdadero privilegio, ¿no? Y hay que reunir ciertos requisitos. Y ahí se ve también un poco el voto quizás más seguro, más consciente, y también llama la atención eso que usted mencionaba acerca de hacerlo en forma pública. Sí, claramente, eso ya vamos a llegar a esa constitución de 1894. Y es que hay que poner en escenario acá que a pesar de que los hombres podían votar, pero no era cualquier hombre. Es ahí el tema del debate del voto, ¿verdad? Entonces, repetimos también el tema de la mujer. ¿Cómo quedaba el tema de la mujer? O sea, la mujer estaba en oscuridad completamente en el tema político. No solo en cuestión de participación, sino en poder elegir quién lo iba a representar, digamos, en el Estado como tal.
Podemos ir avanzando también en este otro tema. Ya menos de una década más tarde, en 1873, la élite en el poder emitió una nueva Carta Fundamental, la que sin embargo dejó intactos los artículos sobre derechos de ciudadanos contemplados en la Constitución anterior, es decir, la que estábamos hablando. En general, la Constitución de 1873 se limitó a potenciar las atribuciones del Poder Ejecutivo en tiempos de guerra y a modificar de forma articulada. O sea, aquí se mantuvo intacto todo solo en temas de las guerras, porque sí hay algo que decir, que el sufragio o el tema de la representación ciudadana para elegir a sus candidatos iba de la mano, repito nuevamente, como lo menciona la maestra García Buchar, de la guerra, del caudillismo y de la desestabilización política. Es decir, que en muchos de los extractos de los que nosotros estamos hablando de la política, el caudillo era el que decidía si había elecciones o no había elecciones, ¿verdad? Y eso lo podemos ver nosotros en lo que llamamos el periodo de la anarquía o el periodo de la reacción conservadora, ¿verdad? Que va desde la disolución de la Federación Centroamericana hasta el gobierno de los reformadores liberales. Así, bueno, eso es lo que vamos a hablar en nuestro siguiente bloque, algo muy importante, cómo se van dando todos estos cambios para poder permitir este sufragio. Así que ya regresamos. Oíme, qué relajo con esos políticos. Si no es Photoshop, es inteligencia artificial. Sí, pero la verdad es que yo de políticos no quiero saber nada, porque a mí en nada me ayuda a ir a votar. Hombre, claro que te ayuda. Si quienes queden en el poder son los que van a llevar al país al fracaso o a la prosperidad. Si no votamos o elegimos mal, dejamos la puerta abierta a los equivocados. No basta con quejarse, hay que actuar. Este 30 de noviembre, salgamos a votar. Este mensaje es un aporte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al fortalecimiento de la democracia. Gracias por seguir con nosotros aquí en Una Historia, un Café, hablando de un tema interesante, importante, acerca de la historia del sufragio. ¿Qué datos más importantes pues nos trae aquí el historiador hondureño Marvin Lemus? Y es que realmente, maestro Marvin, cuando vemos toda esa trayectoria, cuando vemos estos cambios, usted lo dijo claramente, aquí lo que marca esos cambios es pues lo que se conoce como las constituciones y cómo estas han ido evolucionando, como usted bien lo hacía notar. Sí, muy bien. Y para eso, ¿verdad? Y para ir aprovechando el tiempo, vamos a seguir viendo las láminas e ir viendo el seguimiento de esta participación sobre todo, ya vamos a llegar al tema de las mujeres. Ajá. Es importante, porque ahorita solo estamos hablando de temas de hombres, no porque queramos, sino porque solo eso hay. La reforma liberal, ya en 1876, con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, a pesar del idealismo progresivo, digamos, que los liberales doctrinarios colocaron en este proceso, no logró derogar por completo las restricciones impuestas a los derechos de la ciudadanía por las administraciones que los precedieron, digamos. Por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución de 1880, esta ya en el marco de los reformadores liberales, consideraba como ciudadanos solamente a los hondureños naturales o naturalizados mayores de 21 años que tengan profesión, oficio, renta o propiedad, que les aseguren la subsistencia. Los hondureños naturales o naturalizados mayores de 18 años que sepan leer y escribir o sean casados. Ahí, si se ven algunos como errores de ortografía, no son errores, son en la ortografía de ese momento. De esa época, sí. Y ahí está la constitución de ese año. Pasemos a la siguiente para ir también haciendo esas conexiones. Creo que por ahí vamos a llegar bueno, aquí se menciona que en conclusión de esta, al menos lo que señala el autor Marvin Barahona en un escrito que tiene que se llama El Estado Fragmentado, dice: en conclusión del estudio de las reglas legales establecidas por la clase de los criollos y el periodo postindependentista, podemos inferir las limitaciones de la participación popular en la construcción del pueblo nacional hondureño durante el periodo del estudio. Las mujeres, los indígenas, los analfabetos y los pobres quedaban fuera de esa regla, ¿verdad? Completamente excluidos de participar en la construcción de su propio Estado, dejando al proceso huérfano de apoyo y sustento popular real, ¿verdad? Eso es lo que dice Marvin Barahona en este estudio, ¿verdad? Él concluye de esa forma y claramente al final del siglo XIX casi la participación en este sufragismo quedaba limitada a ciertos patrones, digamos,
de saber leer y escribir o cuestiones económicas. Interesante porque aquí habla de mujeres, indígenas, gente pobre. ¿No? O sea, que prácticamente una buena cantidad de población. Y analfabetos. Y analfabetos, sí. Bueno, aprovechando aquí la otra lámina, vean, esta del voto público al voto privado, esta se da en la Constitución de 1894, que le llaman la Constitución Gloriosa. Porque en esta Constitución es importante, porque aquí se va a, digamos, abolir el tema de la pena de muerte en ese momento, y se va a cambiar la historia del voto. Va a pasar el voto del voto público al voto secreto, y eso es lo que se mantiene hasta la actualidad, ¿verdad? De esa Constitución. Dice: la declaración del voto secreto requería de modificaciones en los distintos momentos del proceso electoral, la existencia de un censo electoral, porque si hay algo que decir con este tema de los censos, es que antes de 1894 los censos se realizaban en el momento de la votación, es decir, ahí lo anotaban a usted. Pero ¿qué pedía en la 1894? La existencia de ese censo previamente elaborado, es decir, el uso de papeletas y transcripción detallada de las actas electorales, entre otras cosas, y sobre todo se llevó también a discusión el tema de la mujer, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que por el tiempo vamos a ver las otras láminas y luego para que ya tengamos un espacio de conclusiones, ¿verdad? Entonces, y luego ya lo vemos en las constituciones, digamos, del siglo XX respecto al sufragio, solo para ir viendo quizás algunas cosas, no las vamos a leer todas. En 1904 vemos que todavía está el tema de los 21 años y los mayores de 18 años que fueran casados. Luego en la de 1921, que de hecho esa constitución, maestro, es la constitución del primer centenario de independencia, donde hubo, entre muchas cosas, también una petición por parte de las mujeres para ejercer el sufragio. Ahí fue donde se dio la ola de la gesta de las mujeres para lograr el sufragio femenino. Se llevó en ese momento, y entre otras cosas, se quería cambiar la capital de Tegucigalpa, iba a pasar a ser la sede federal, y San Pedro Sula iba a pasar a ser la capital de Honduras en ese momento, pero eso no llegó más allá del papel. Sigamos viendo los otros. En 1924 son ciudadanos todos los hondureños mayores de 21 años y los mayores de 18 que sean casados igual nuevamente. En el 36, que es la de Tiburcio Carías Andino, vamos a ver qué nos presenta en el artículo 24. Todos los hondureños varones mayores de 21 años, todos los hondureños varones de 18 años que sean casados, todos los hondureños varones de 18 años que sepan leer y escribir. Y luego, esta es la importante, bueno, en ese, recordemos que ese es un periodo perdido también, de 1936 a 1948, el periodo de Tiburcio Carías Andino, porque ahí ya después no hubo elección, ¿verdad? Sino que solo hubo una reelección por parte del Congreso Nacional. En 1957 se marca un hito en la historia, porque es aquí donde por primera vez las mujeres van a votar. Y vamos a ver qué dicen los artículos de 1957. Son ciudadanos todos los hondureños, varones y mujeres, vean bien, ahí se agrega ya, mayores de 18 años. Pero ojo, aquí en esta de 1957, que en realidad el voto se le dan en 1954, se ratifica en 1955, en el periodo de Julio Lozano Díaz, sí van a votar las mujeres, pero no todas, sino las mujeres que supieran leer y escribir, es decir, las alfabetas en este caso. Decía también, son derechos de los ciudadanos a elegir y ser electos, el voto será discreto, igualitario y secreto. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos una fotografía icónica, importante. Ahí tenemos al presidente, que en ese caso no fue presidente electo, fue un presidente, como nosotros decimos, de facto, de transición. En ese momento está el presidente Julio Lozano Díaz, con una multitud de mujeres muy interesante, probablemente de la élite, porque en su mayoría la gesta de las mujeres la hacían de la élite. No quiere decir que no había participación de las clases bajas, pero en su mayoría era de la élite. Esa fotografía es espectacular, porque aquí se rompe un esquema, se rompe aquello de que la mujer era para lo privado. Entonces la mujer salta a lo público, al menos en ejercer el sufragio. Todavía quizás en participación van a ir viendo hacia adelante, ¿verdad? Pero ya sí podía incluso entrar en tema de participación. Vamos a ver la última tabla, y con eso vamos a ir cerrando en este tema. La del 65 dice: son ciudadanos todos los hondureños, hombres y mujeres mayores de 18 años, son derechos del ciudadano a ejercer el sufragio. Ahí se ve bien que ya pues vamos llegando al tema de... Ahí está claro que no importa si sabe leer o escribir. Ahí ya se va eliminando ese tipo de restricción. Pero es hasta la última constitución de 1982 que de una vez por todas se elimina toda restricción, tanto para mujeres
como para varones. Y la vamos a leer y con esa cerramos al menos en estos cuadros. Son ciudadanos todos los hondureños mayores de 18 años. Son derechos de los ciudadanos elegir y ser electos. El sufragio es un derecho y una función pública. El voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. Lo que hablábamos del voto cuando se hacía público al voto secreto en este momento. Oh, sí, qué interesante toda esta crónica, probablemente nos ha dado aquí el maestro Marvin Lemus y que hemos aprendido, nos ha ilustrado un poco en el tema histórico que esto del voto, del sufragio, no es algo que ha surgido. La palabra del pueblo, crónica del sufragio en Honduras. Maestro, en este minuto que nos queda, un mensaje previo a que estamos en elecciones. Solo para culminar, maestro, y como nosotros, como buenos historiadores, ¿verdad? Siempre, ¿de dónde sacamos la información? Es importante que pongamos la última lámina para ver de dónde recuperamos ese tipo de información, de dónde se escudriñó. Hay más, pero al menos para esta presentación, el tema del escrito de Marvin Barahona, El Estado Fragmentado, de 1839 a 1876, en un compendio ahí del profesor Taracena. Este escrito que también salió, ¿verdad?, de la maestra Ethel García Buchar, Entre elecciones, insurrecciones y caudillos, del 1894 a 1956. Y también usted puede visitar la biblioteca virtual Miguel Cervantes para ver todo el tema de las constituciones de Honduras, entre otros, ¿verdad? Ya les mencionaba el tema de Brenny Mendoza, que lo ha trabajado en el tema del contexto centroamericano, Rina Vilar, que ha trabajado también el tema de la mujer en un libro bastante amplio, ¿verdad? Y bueno, entonces ya como mensaje final con este tema es, bueno, ya hemos visto cómo ha sido el seguimiento, la evolución del voto, es pedirle a la población, es decir, que a partir de esta disertación que hemos dado nosotros acá, los que no querían ir a votar, que claramente también es un derecho a abstenerse, pero es decir, bueno, ¿cuánto ha costado en la historia poder votar? Y a veces para poder exigir hay que votar también. Entonces es importante que todos acudan a las urnas, ¿verdad?, para poder votar y que se respete, como dice el tema, la palabra del pueblo. Eso es lo más importante. Pedimos a las personas que están dentro de estos cargos de elección popular, a los que están en los organismos que van a estar pendientes de este tema electoral, pues que se respete la voluntad del pueblo. El pueblo castiga o el pueblo premia al que cree que es conveniente. Totalmente. Maestro, ha sido un placer haberlo tenido aquí en una historia, un café, con esta ilustración acerca de esta crónica del sufragio en Honduras, que está abriendo nuevos espacios de investigación, como bien lo dijo él, de este tema tan interesante, tan importante que hoy hemos aprendido. Y a ustedes, pues gracias por seguirnos y vernos en las diferentes redes que tiene TV1, el canal de la Academia, donde también aprovechamos para dar a conocer estos jóvenes investigadores hablando de nuestra historia y que puedan disfrutar más de la historia y que la hagan parte. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, gracias por estar con nosotros, les deseo un feliz día. Hasta pronto.